Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Bueno, como saben, en nuestros tiempos breves juntos hemos hablado de algunas cosas muy importantes en términos de la vida cristiana. Hemos hablado sobre la oración, la importancia de la oración, el estudio de la palabra de Dios, y hemos hablado de lo importante que es que experimentemos la comunión real. Y ese tipo de cosas funciona dentro de la familia de Dios. Pero hay otra cosa de la que debemos hablar, y eso es testificar a aquellos que están fuera de la familia de Dios. Ahora, indirectamente, si esas otras cosas son correctas, vamos a tener un impacto en otras personas, pero necesitamos hablar un poco sobre un enfoque directo de comunicar el Evangelio Salvador de Jesucristo a otras personas. Solo un par de versículos para que pensemos en esa línea. En Juan 15, Jesús dice esto, versículo 26, «Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Ahora, lo primero que aprende de ese versículo es que el Espíritu Santo está ocupado en testificar. El Espíritu Santo ha venido a testificar de la verdad acerca de Cristo. Y luego dice en el siguiente versículo, el versículo 27, «Y vosotros daréis testimonio también». Y les dice a los discípulos, «porque habéis estado conmigo desde el principio». Entonces el Espíritu Santo fue enviado al mundo y a nuestros corazones para dar testimonio de Cristo. Y por lo tanto, Él da testimonio a través de nosotros, ¿no es así? Y nosotros que hemos estado con Cristo, somos testigos de primera mano de quién es Él y de lo que puede hacer en una vida. Y el ministerio de testificar se nos ha encomendado. Hechos 1:8 dice, «Seréis testigos cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros», ¿verdad? Entonces, todos somos llamados a comunicar el Evangelio Salvador de Jesucristo. Ahora vamos a hablar sobre lo que eso significa y cómo hacerlo de manera eficaz en nuestra sesión de hoy. Entonces, ¿quién quiere comenzar con una pregunta? Audiencia. John, ¿tienes que estar especialmente entrenado para testificar o cualquiera puede hacerlo? John. Yo diría en respuesta a esa pregunta que es bueno si tienes algún entrenamiento, pero cualquiera que conozca a Jesucristo puede hacerlo. Esa es la condición. Déjame darte una ilustración. Cuando era pastor asistente hace algunos años en una iglesia donde mi padre era pastor, un día la secretaria entró corriendo por la puerta de la iglesia y dijo, «Hay una pelea en el estacionamiento. Hay una pelea en el estacionamiento», y era un día un poco aburrido, así que pensé que saldré y la vería, ¿verdad? Así que salí por la puerta y aquí estaba un tipo tirado en el suelo, estaba a unos 50 pies de donde salí por la puerta de la iglesia, y este tipo lo pateaba, solo golpeaba su cuerpo. De hecho, había dos de ellos haciéndolo, y me di cuenta de que esto era muy serio, así que salí por la puerta y pensé, hombre, tengo que hacer algo. Así que dije, oigan, dejen de hacer eso. Nada. Quiero decir que ni siquiera me respondieron. Y pensé, bueno, tal vez no me escucharon, así que grité un poco más fuerte, ya. Y nada. Entonces me dirigí hacia ellos y cuando llegué ahí los escuché decir, mátenlo, mátenlo. Y me di cuenta de que esto no es una pelea, esto es un asesinato. Y ahí estoy diciendo, déjalo, déjalo, y no me estaban poniendo atención. Bueno, finalmente salí, me vieron, y en ese momento el tipo era un desastre. Ni siquiera se podía distinguir su rostro y había sido pateado literalmente sin sentido. Y entonces este tipo grande se volteó hacia mí, y quiero decir que era realmente grande. Resultó que pesaba más de 125 kilos, más de 1,90, era un trabajador profesional en una puerta y jugaba rugby, era enorme. Y yo no soy muy pequeño, siempre he dicho que me pelearé con alguien más pequeño que yo, que haya tenido una enfermedad reciente. Pero digo, no voy a hacerlo, así que me quedé un poco paralizado por un minuto porque se volteó hacia mí y me dijo, ¿qué quieres? Y dije, más vale que pares esto y dejes a este tipo en paz. Y tiró el puño hacia atrás. Y mi reacción instintiva fue moverme hacia atrás, ¿verdad? Y me moví hacia atrás y él siguió viniendo detrás de mí y pensé que seguiría moviéndome porque los estaba alejando a ambos de este tipo y siguieron moviéndose y yo seguí moviéndome. Finalmente regresé a la puerta de la iglesia y entré por la puerta. Pensé que no iban a entrar a la iglesia y que encontraría a alguien que llamaría a la policía. Entró por la puerta y salió mi papá, había estado estudiando y dice, ¿qué está pasando aquí? Y este tipo trató de pegarle a mi papá y eso me irritó un poco. Así que llamé y dije, llama a la policía. Bueno, entraron en pánico. Y el otro tipo había recogido a este tipo que simplemente no tenía sentido y se golpeó la cabeza contra la pared y luego lo dejó detrás de un arbusto y corrieron hacia un auto de escape. Y entonces salí corriendo para ver la placa y estoy corriendo por la calle con un lápiz escribiendo la placa y llegó la policía y le di toda la información que pude darles. El tipo estaba vivo, pero dijo, no quiero declarar, no quiero testificar, no quiero volver a verlo, no quiero testificar, no quiero hacer nada. Estaba literalmente muerto de miedo. Y así siguieron y encontraron a esos tipos, los encontraron porque fueron a su apartamento
y encontraron zapatos con sangre y todo este tipo de cosas. Y me llamaron a la corte y mientras viva nunca olvidaré lo que pasó cuando fui a la corte. Entré allí, levanté la mano y me dijeron, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y yo dije, lo juro. Y el abogado se acercó a mí y me dijo, Reverendo MacArthur, díganos lo que vio, lo que escuchó y lo que sintió. Eso fue exactamente lo que me preguntó. Y en esos términos me convertí instantáneamente en testigo. Lo que vi, lo que escuché y lo que sentí me convirtió en un testigo viable, ¿verdad? Digo, estuve allí. Y desde ese evento siempre he pensado en 1 de Juan 1:1, donde Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos y palpado con nuestras manos, os anunciamos tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué es un testigo? Alguien que ha visto, escuchado y sentido el poder de Jesucristo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿quién puede ser testigo? Cualquiera que haya estado con Cristo. Y eso es lo que vimos en Juan 15, ¿no es así? Serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, cuando conoces a Jesucristo y lo has visto, escuchado y tocado en tu vida, te conviertes en alguien que puede hablar acerca de Jesucristo, ¿verdad? Digo, quizás no conozcas todas las doctrinas de la Biblia y no conozcas todo detalle de la teología y puede que no tengas todos los sistemas y todas las técnicas y todos los métodos, folletos y ángulos, pero si has caminado con Jesucristo, tienes algo que decir. Y puede ser un testimonio vivo de primera mano del poder de Jesucristo. Déjame decirte algo. Eso es mucho más importante que conocer una fórmula. Mucho más importante que conocer una fórmula. Mira, conocí a un predicador que se paró frente a su iglesia una vez y dijo, solo quiero que sepan que he sido el pastor de esta iglesia, creo que fueron 10 años, y dijo, hoy conocí a Jesucristo como mi Salvador. Y desde ese entonces se convirtió por primera vez en su vida en testigo del poder de Jesucristo. Antes de eso, conocía los hechos y los métodos, no conocía a Cristo. Y ese poder personal no estaba en la energía del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién puede ser un testigo? Todos los cristianos, todos los que conocen a Jesucristo. Y creo que tenemos un mandato. Quiero decir, ¿no les dijo Jesús a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, verdad? Haz discípulos de todos. Y todos tenemos el mandato de salir y comunicar al Cristo que hemos visto, oído y sentido. Y digo, obviamente es algo terrible no hacer eso. Me refiero a no hacer eso, no decirle al mundo lo que hemos sabido de Jesucristo, es negarles lo más grande que jamás hayan escuchado, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros como cristianos es un testigo. Ahora, déjame decirte algo más, incluso si no dices nada. Si la gente sabe que eres cristiano, eres un testigo. Puede que no seas muy bueno, pero lo eres porque están leyendo el significado de Cristo en tu vida y el valor de Cristo en tu vida por tu vida. Y si no dices nada, entonces Cristo no es tan valioso. Cristo no puede ser tan significativo. Digo, si eres cristiano y puedes esconderlo durante años, no puede ser tan importante o es una sociedad secreta solo para iniciados. Entonces somos testigos. Digo, Él no dice nos gustaría que fueras ellos. Él dice lo eres. Solo asegúrate de ser eficaz. Y solo un cristiano puede ser un testigo eficaz. Habiendo dicho eso, déjame decirte esto. El Evangelio es tan poderoso que incluso en boca de ese predicador que mencioné que no era cristiano, el Evangelio en sí podría trascender su falta de experiencia. Y me refiero a que Dios usó al asna de Balaam, ¿verdad? Me refiero incluso a un burro. Entonces hay un sentido en el que el Evangelio es tan poderoso que trasciende el instrumento, pero para ser un testigo verdadero y eficaz, tienes que conocer a Jesucristo. Y eso es realmente todo lo que hay que hacer, al menos para empezar. ¿Qué tal otra pregunta? Audiencia, sí, he escuchado una variedad de definiciones sobre testificar. Ahora, ¿cómo define realmente la Biblia testificar, John? Bueno, creo que ya nos hemos metido un poco en eso y testificar se definiría así. Una persona que comunica su testimonio sobre algo que ha experimentado. Digo, cuando tienes un caso judicial no quieren testigos de segunda mano, ¿verdad? ¿Cuál es el término que usan? Testigos oculares, ¿verdad? Digo, quieren a alguien que esté ahí, no quieren que pase la información editada a través de varias fuentes. Déjame darte una perspectiva que te ayudará. El mundo es como el jurado. Cristo está siendo juzgado ante el mundo, ¿verdad? Digo, el mundo está tratando de decidir acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo es el abogado de la defensa. El Espíritu Santo ha asumido el caso de Cristo en el mundo y su tarea consiste en convencer al mundo de que Cristo es quien dice ser. Y el Espíritu Santo llama a los testigos a la sala del tribunal. Eso somos nosotros. ¿Lo ves? Entonces nos convertimos en testigos de la defensa de Jesucristo ante el mundo que mira. Ese es un gran concepto, ¿no? Y nos llaman a la sala del tribunal, por así decirlo, y mientras vivimos en el mundo existimos en la sala del tribunal y Jesucristo está siendo juzgado. Esa es la seriedad de nuestra función de testigo. Digo,
Esto es algo serio, ¿verdad? Si, por ejemplo, te llamaran a la Corte Superior o al Tribunal Estatal o al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y alguien te dijera, ¿defenderá usted a Jesucristo? ¿Lo haría? Por supuesto que lo harías. Si él estuviera siendo juzgado allí, frecuentemente he pensado, si hubiera estado allí cuando él estuvo frente a Caifás, yo habría dicho algunas cosas. Si hubiera estado allí cuando él estuvo frente a Anás, habría dicho algunas cosas. No permitiría que esos tipos se salieran con la suya, con juicios falsos sobre Cristo. Se merece algo mejor que eso, mintieron sobre ellos, etcétera. Escucha, el mundo está emitiendo un juicio y todo el ambiente en el que vivimos es una sala de audiencias y el Espíritu de Dios, el abogado defensor, nos llama a dar nuestro testimonio. Y hay algunas personas que van a llegar a sus conclusiones acerca de Jesucristo basadas en nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, a medida que comenzamos a comprender el testimonio, debemos comenzar a comprender que el Espíritu Santo nos está llamando a ser testigos de Cristo. Ahora hagamos esta pregunta también. ¿Cuál es el elemento que hace que una persona esté dispuesta a ser ese testigo? Y debo ser honesto contigo desde el principio. Es sacrificio. Hay un precio que pagar, porque cuando nombras el nombre de Jesucristo y salgas, habrá algunas críticas, ¿verdad? No puedes confrontar un mundo sin Dios y sin Cristo y no esperar alguna reacción. Tuve la oportunidad de estar en un campus universitario, en una universidad de unos 25, 26 mil estudiantes, y me pidieron que viniera y hablara sobre cristianismo y cultura en el foro abierto, y varios miles de estudiantes se reunieron, y yo iba a hablar sobre el cristianismo y la cultura. Bueno, ¿qué voy a decir, verdad? Entonces puedo agotar todo lo que sé sobre el cristianismo y la cultura en unos 10 minutos. Y luego decidí, dado que el número predominante de estudiantes no conocía a Jesucristo, que hablaría sobre la deidad de Jesucristo y cómo conocer a Dios a través de él. Así que pasé 10 minutos hablando del cristianismo y la cultura, 40 minutos sobre la deidad de Jesucristo. Y acabo de proclamar la salvación a través de Jesucristo. No se pudo oír caer un alfiler. Sé que el Espíritu de Dios controló las cosas, porque en realidad fue un evangelio directo. Y hay esos momentos en los que cuando predicas y sientes que solo estás presionando, y es difícil, y hay resistencia, y luego hay esos momentos en los que simplemente estás volando. Y sentí que estaba volando. Yo estaba libre, venían cosas, y el poder de Dios estaba allí. Terminé todo, y fue increíble lo que pasó. Un hombre se me acercó y me dijo, necesito conocer a Jesucristo. Y tuve el privilegio de guiarlo a Cristo. Otro joven al que tuve el privilegio de ver en mi oficina unos días después vino a Cristo y fue al seminario. Dios realmente tocó algunas vidas, pero el impacto fue que expulsaron a todos los cristianos del campus, cerraron la plataforma de libertad de expresión, sacaron la mesa de libros cristianos del campus y la próxima vez que hablé en un campus cercano, todo el grupo de estudiantes del otro campus que protestó se acercó y rodeó la plataforma donde estaba hablando y gritó todo el tiempo. Llamaron a nuestra casa en medio de la noche con llamadas telefónicas obscenas, amenazaron a la familia, amenazaron a mi esposa, y mi primera reacción fue, voy a dejar de hacer esto. Esto está causando problemas. Mi segunda reacción fue que creo que hice una ola. Creo que hice un hueco en el reino de las tinieblas. Y comencé a darme cuenta de lo que dijo Pedro, de que cuando eres perseguido por causa de la justicia, el Espíritu de gracia y gloria descansa sobre ti. Y fue una tremenda sensación de identificación. Me sentí un poco casi apostólico. Estaba conociendo lo que pasaron algunos de esos hombres. Así que realmente creo que cuando te acercas a esta responsabilidad de presentarte ante el mundo para testificar por la causa de Jesucristo, debes darte cuenta de que es un mundo hostil. Y si realmente se predica el Evangelio, reaccionarán. Ahora, también puedo decir esto, que si solo hablas de amor y cosas bonitas, y hablas de Dios como un buen niño y no mencionas el pecado y no confrontas a las personas con el hecho de que viven en violación de Dios, no pueden reaccionar negativamente. Pero ese tampoco es el verdadero Evangelio, ¿verdad? Tienes que confrontar la verdad, el pecado, y la justicia y la verdad acerca de Jesucristo. Y cuando haces eso hay que hacer un sacrificio. Así que necesitas decidir en tu vida si vas a cerrar la boca y ser, como dicen algunas personas, como si el río Ártico se congelara en la desembocadura. Simplemente te vas a callar y vas a decir, mi propia preservación personal, reputación, cualquier cosa que valga más para mí que testificar de Cristo. Tienes que tomar esa decisión, o si vas a decir, oye, realmente no me importa lo que me pase, soy prescindible, ¿verdad? Si muero, dice Pablo, llevándoles el Evangelio, dice, si soy ofrecido en el sacrificio de la fe de ustedes, me regocijo. Si muero salvándote, dulce muerte. Y ese es el tipo de sacrificio del que estamos hablando. Siempre pienso en Juan Peyton, que fue a las Islas Nuevas Hébrides para ser misionero. Estaban habitados por caníbales devoradores de hombres. Y esa es una tarea difícil. ¿Sabes lo que yo hubiera dicho? Yo hubiera dicho, Señor, mira, no me envíes a mí, me comerán y mira, vas a desperdiciar a uno bueno. Me gradué del seminario, ¿verdad? Manda un hombre que desertó, se lo van a comer. ¿Quién sabe? De cualquier manera, tal vez nunca lo hubiera logrado. ¿Por qué enviar uno bueno? Pero Peyton fue y tomó a su esposa y lo dejaron, y él cabalgó hasta la orilla y construyeron un pequeño techo en la orilla.
¿Y cómo se llegan nativos como esos que son caníbales que no hablan tu idioma? Digo, ¿qué haces? No colocas un letrero en la arena que diga, la escuelita bíblica comienza el sábado, trae a tus hijos. Bueno, ¿qué haces? Bueno, oras mucho, ¿verdad? Y noche tras noche se quedaron en ese pequeño techo y lloraron. Y después de haber estado ya un par de meses, su esposa dio a luz a un bebé y el bebé murió. Y unos días después murió su esposa y Peyton dijo que enterró sus cuerpos y durmió en las tumbas para evitar que los nativos los desenterraran y se los comieran. Ahora está solo. Eso realmente está llegando al final, ¿no es así? Quiero decir, ahí es cuando se dibuja la línea de fondo. ¿Te quedas o te vas? Bueno, se quedó y el milagro de su vida es que se quedó 35 años y dijo al final de esos 35 años, no conozco un solo nativo de estas islas que no haya hecho al menos una profesión de fe en Jesucristo. Y él dijo, cuando llegué aquí, escuché el grito de los caníbales. Cuando me voy, escucho el tocar de las campanas de la iglesia. ¿Es eso increíble? Pero mira, eso es lo que puede suceder si estás dispuesto a hacer el sacrificio. Ahora bien, no todo el mundo puede ser un Juan Peyton, pero todos pueden hacer lo que Dios les ha llamado a hacer si están dispuestos a pagar el precio. Entonces, al ser un testimonio en el mundo, cualquiera puede ser un testimonio y debes darte cuenta de que hay un precio que pagar. Si eres cristiano y realmente estás rendido a Cristo, estás dispuesto a pagar ese precio y no es necesariamente un asunto de una sola vez. Bueno, de ahora en adelante lo haré. Peleas esa batalla todo el tiempo, ¿no es así? De que si estás dispuesto a hablar por Cristo. Otra pregunta, audiencia. John, con todo el sacrificio y el compromiso del que hablas al testificar, incluso la frustración cuando la gente no responde, ¿por qué alguien no desearía simplemente buscar a Dios y leer su palabra en lugar de testificar cuando de cualquier manera Dios promete traer hombres a sí mismo? John, si en otras palabras, hay tanto dolor al hacerlo, tanta decepción, ¿no será mejor simplemente retirarse y tener comunión con Dios y dejar que Dios se encargue de la salvación en su soberanía? Bueno, de nuevo, volvamos a algo de lo que hablamos en una de nuestras otras sesiones juntos. No te corresponde entender ese tipo de cosas. No vas a decir, sabes, Dios, tienes un buen plan, pero lo he estado pensando y creo que tengo uno mejor, me gustaría sugerírtelo. Lo sabes porque lo que estás haciendo es lo que el hombre siempre quiere hacer, y eso es asumir que su mente es la autoridad, y si no puedo entenderlo, ciertamente no puede ser razonable. Pero la Biblia dice, por esto testificas, te lo dije. Te dije que lo hicieras, eso es suficiente. Digo, a veces tienes un niño pequeño y dices, quiero que hagas esto, y escuchas esta respuesta estándar. ¿Por qué? ¿Por qué, papi? Y sabes que no puedes explicar por qué, porque ellos no entienden por qué, así que simplemente dices, ¿por qué? ¿Qué? Te lo dije, fin de la discusión. Y así somos niños pequeños en términos de compararnos con la mente infinita de Dios. Dios dice, haz esto, y nosotros decimos, oye, tomé todos los datos disponibles, ¿por qué? Y Él dice, eso no es para que lo preguntes, adelante, hazlo, y así se nos ordena. Nuestro Señor dice, como mencionamos anteriormente en Mateo 28, id por todo el mundo y haced discípulos. Y eso es suficiente para mí. Me refiero a que alguien le dijo a Spurgeon una vez, dijeron, ¿sabe, señor Spurgeon, usted cree en la doctrina de la elección? ¿Cree que ciertas personas son elegidas para la salvación? ¿Por qué no predica a los elegidos? Él dijo, bueno, si vas y le subes la camisa para que pueda ver si tiene una E estampada en la espalda, lo haré. Y el punto era que él no sabía eso. Así que su responsabilidad es predicarle a todo el mundo. Dios se encargará de cuál sea su parte. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio a toda criatura. Y mira, si sigues ese tipo de lógica, Dan, podrás decir esto. Si las personas que no escuchan el Evangelio, y lo oyes a veces, algunas personas dicen, si no escuchan el Evangelio no están perdidos, ¿verdad? Porque no han tenido una oportunidad. Lo mejor es no decírselo nunca. Pero eso también es contrario al mandato, ¿verdad? Entonces el hecho de que se nos dice que vayamos a predicar a toda criatura significa que incluso los que no han escuchado están perdidos. Así que nuestra responsabilidad es salir y ser obedientes y predicar el Evangelio y no tratar de meternos en todo tipo de argumentos racionales al respecto. Ahora, permíteme hablar sobre otro elemento de esto. Creo que se nos ha ordenado salir ahora mismo y hacerlo, y somos responsables de hacerlo porque no es cuestión de conocimiento teológico. En otras palabras, creo que todos somos responsables. Alguien podrá decir, bueno, no estoy capacitado, no puedo testificar, tengo que esperar hasta que me entrene, tengo que estar preparado para poder responder a todos estos argumentos y todas estas preguntas y demás. Pero yo creo que todos somos testigos porque tenemos el mandato de serlo y porque no se trata de un conocimiento teológico. Es ante todo una cuestión de lo que hemos visto, oído y sentido. Y nuestro testimonio comienza en ese punto. Y yo puedo saber muy poco, ¿verdad? Puede que solo sepa que Jesús me salvó, pero eso es suficiente. Tenemos servicios bautismales en nuestra iglesia todo el tiempo y has estado allí. El poder de esos testimonios es abrumador y nadie está ahí dando esta gran discusión, esta gran explicación sobre la doctrina de la homoousia, el ser de Dios o distinguiendo el sublapsarianismo, infralapsarianismo y un labrador.
Lo que digo es que nadie está dando grandes tratados teológicos en idioma de seminario. Lo que están haciendo es decir, solía ser un adicto a las drogas o solía ser, nunca olvidaré el hombre que entró allí una noche y fue realmente tosco. Su vocabulario no estaba muy pulido y estoy seguro de que algunos de los santos mayores tuvieron dificultades con la forma en la que hablaba. Y él dijo, yo era el jefe de los ángeles infernales en Houston. Y él dijo, la última vez que estuve en una iglesia, quiero que sepan que subimos en nuestras motocicletas por el pasillo delantero y por el pasillo de en medio y aventamos una cuerda a un pastor en medio de su sermón y lo arrastramos por el pasillo central y por los escalones de la calle y por la cuadra. Y terminó en prisión por un cargo de asesinato, creo. No era de primer grado y por eso estaba fuera de la cárcel, pero él dijo, estoy aquí para decirles que durante las últimas semanas de mi tiempo en la cárcel llegué a conocer a Jesucristo y estoy aquí ahora porque quiero adorar a Jesucristo. Ahora ese tipo de testimonio, digo, no es necesario tener mucha teología para entender eso. Digo, eso es poderoso y la gente está sentada afuera diciendo, hombre, ¿puede Jesucristo transformar a alguien así? O alguien entra allí y dice, sabes que durante años y años he sido homosexual o lo que sé, Cristo ha cambiado mi vida o durante años y años he sido el tipo bueno, promedio, sin satisfacción y significado, y Cristo me ha dado paz y gozo. Como puedes ver, ahí es donde comienza el testimonio, y no necesitas dar un paso atrás en eso. Necesitas darte cuenta de que testificamos porque se nos ordena y porque estamos en condiciones de hacerlo. Realmente estamos en condiciones de hacerlo si Cristo ha cambiado nuestra vida. Y mejorará y estaremos en mejores condiciones de responder preguntas más adelante, pero todavía tenemos el poder de una vida transformada, y eso es muy, muy importante. ¿Otra pregunta? Audiencia. Sí. Bueno, es obvio que se supone que debemos ser testigos, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que un testimonio sea eficaz? John. Bueno, esa es una pregunta importante. Pablo, porque algunos de nosotros hemos tratado de testificar y regresamos de esa ocasión y decimos, debe haber habido una mejor manera, ¿verdad? Quiero decir que debe haber habido otro enfoque. Me apagaron cuando apenas estaba en el primer paso. ¿Qué es lo que realmente necesitamos entender acerca de testificar? Muy bien, primero que nada, permítame darles un panorama general. Básicamente, el testimonio colectivo de la iglesia es fundamental. Por ejemplo, asistes a una iglesia, ¿verdad? Y la reputación de esa iglesia en la comunidad realmente establece las bases para saber si alguien va a escuchar lo que tienes que decir. Por ejemplo, supongamos que asistes a una iglesia donde se están peleando. La iglesia está dividida, el pastor y yo con la secretaria, es caótico. Llega el periódico, todo el mundo lo sabe y vas, y eres de esa iglesia y vas a la gente en tu iglesia o tu trabajo, en donde vives y dices, solo quiero decirles que el Señor es maravilloso y todos vivimos para el Señor y quiero que conozcas a Jesucristo. Y él dice, ¿vas a esa iglesia allá donde el pastor robó todo el dinero? Fin del testimonio, ¿verdad? Digo, es la comunidad colectiva la que pone el cimiento para hacer que los testimonios individuales sean importantes y creíbles. Recuerdo que uno de los abogados de nuestra iglesia vino a verme un domingo y me dijo, acabo de tener una experiencia terrible. Dije, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, estuve en la corte esta semana y estaba trabajando con este otro abogado y lo invité a la iglesia y él me dijo, ¿a qué iglesia vas? Dije que voy a Grace Community Church y John MacArthur es el pastor. Él dice, ¿vas a esa iglesia? Él dice, sí. Él dice, me gustaría que vinieras. Él dice, ¿estás bromeando? Yo nunca iría a esa iglesia. Él dice, el abogado más corrupto de la ciudad ve esa iglesia. Bueno, vino este abogado y dijo, esto me rompió el corazón, así que me levanté en el servicio esa mañana y conté esa historia y dije, no sé cuál de ustedes abogados que vienen aquí es ese abogado corrupto, pero me gustaría que limpiaras tu vida porque estás haciendo que sea muy difícil para los demás testificar. ¿Entiendes el punto? Digo, sabes que estás allá afuera y vas a tener que defender el cristianismo al que perteneces. A veces es difícil, ¿no? A los periódicos les gusta resaltar las cosas malas que le pasan a la gente cristiana y a los medios de comunicación les encanta ese tipo de cosas. Así que tenemos que vivir esa vida. Tenemos que ser esa sal y esa luz, ser consistentes. Entonces, Pablo, en respuesta a tu pregunta, parte de tu eficacia al testificar depende de otras personas. Así es. Y el fundamento de credibilidad que han puesto. ¿Alguna vez has ido a testificarle a alguien, a compartir a Jesucristo con alguien y ya han conocido a tantos buenos y queridos cristianos? En cierta manera el tobogán está engrasado, digo, simplemente sigues navegando y eso es muy importante, ese testimonio colectivo. Y de nuevo volvemos a Juan 13, ¿no es así? Donde Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros y cuando vean la pureza de la iglesia. Pedro exhorta, ten un comportamiento honesto entre los paganos, ¿verdad? Y cuando entras en las cartas de Pablo a Timoteo y él le dice cómo debe organizarse la iglesia y luego a Tito y dice, hombre, cuando comiences a elegir líderes, elige líderes cuyas vidas sean impecables en el mundo. Porque si puedes derribar a tus líderes, ellos acabarán con todo tu movimiento y perderás tu testimonio. Entonces, en un sentido muy real, dependemos uno de otro. Y lo que hagas en tu vida puede afectar mi testimonio. Como tú sabes, conoces a alguien, tratas de compartir a Cristo, conocí a un cristiano y era tal y tal y tal. No me interesa. Así que ese es un elemento muy importante de eso. Ahora déjame hablar un poco sobre otra cosa. Pasas del testimonio colectivo al testimonio individual.
Y esto también es esencial, que tu vida sea la correcta. El lugar en el que tendrá el mayor impacto tu testificar es el ambiente en el que vives todo el tiempo. Digo, allí es donde te hundes o nadas, ¿verdad? Decimos, es tan difícil ganar a mi familia para Cristo. Así es. Porque a menos que vean día tras día la virtud de Jesucristo viniendo a través de ti, se va a poner difícil. Estamos hablando desde el punto de vista humano. Sabemos que Dios está obrando, pero de nuestro lado hay una vida pura que establece las bases. 1 Pedro 2:15 dice, haciendo bien, callas. ¿Recuerdas ese versículo? La ignorancia de los insensatos. La gente quiere difamar el cristianismo, quieren menospreciarlo, quieren golpearlo, pero es tu vida correcta, tu vida virtuosa lo que cierra la boca de los críticos. Digo, todos anhelamos un cristianismo irreprensible. ¿No es así? Digo, ¿no nos encantaría demostrarle al mundo la inocencia de la vida de un cristiano? No la perfección, sino esa integridad honesta y recta que dice, seguro que fracasé, pero voy al Señor y Él me ayuda con esto. Eso es realmente lo que queremos como base, muy, muy importante. Ahora, solo otro pensamiento en esta línea. Conforme testificas ahora sobre esa vida pura individual, hemos hablado sobre la base colectiva de la vida pura, a medida que entras a testificar con eso como base, creo que es esencial que cuentes tu testimonio. En otras palabras, que la gente esté escuchando cómo Cristo ha cambiado tu vida. Porque la mayoría de las personas que vienen al Evangelio, que vienen a Cristo, vienen desde el punto de vista de sentir una necesidad. Se sienten incompletos, se sienten solos, se sienten deprimidos, se sienten insatisfechos. Allí es básicamente donde están los hombres. Buscan placer y no lo encuentran, buscan el amor y no lo encuentran. Siempre pienso en Roquentin, el personaje principal del libro de Sartre. Sartre escribió un libro sobre la vida, lo llamó Náuseas. Ese era el título. Realmente una mala manera de ver la vida, ¿verdad? Y el personaje principal dice, pensé que podía encontrar la vida en el placer, en la emoción, así que probé todas las emociones, y descubrí que si no tenía sentido, entonces solo podía traer mi falta de sentido a mi placer, así que decidí que el placer debe ser servir a la humanidad. Y dijo, me resultó fácil amar a la humanidad. Era gente que no podía soportar, ¿verdad? En términos generales podría ser muy condescendiente filosóficamente, pero en términos de relaciones reales no pudo ser suficiente. Así que decidí que debía ser en el amor íntimo con una persona del sexo opuesto. Y él dijo, a todos los que tocaba los convertía en lujuria y los destruía. Y así al final dice, decidí quitarme la vida para quitarme una vida superflua más. Bueno, no todo el mundo es tan filosófico como Sartre sobre la vida, pero básicamente la gente busca satisfacción. Buscan muchas cosas que se encuentran dentro de la categoría de satisfacción. Están buscando liberarse de la culpa, créame. Es muy difícil lidiar con la culpa. Te preguntas por qué las instituciones mentales están llenas de gente. Creo que principalmente se debe a la culpa. No pueden deshacerse de la ansiedad apilada sobre ellos por la culpa. Luego está todo este asunto de la falta de propósito. Edna St. Vincent Millay dice, la vida debe continuar, simplemente no sé por qué. Y Arthur Miller dice, la vida se deteriora con los kilómetros que recorremos con nuestro Volkswagen. Digo, no hay nada ahí, ningún propósito. Y luego están aquellas personas que son literalmente víctimas de su propia pasión y no pueden superarla. Simplemente no pueden superarla. Y aquí está esta falta de sentido en la vida. Entonces, cuando le testificas a alguien y te acercas a ellos y les dices, oye, paz y vida, propósito en la vida, esto está en Jesucristo, ¿verdad? Y ese es lo inicial, pero no puede detenerse ahí. Digo, eso no es suficiente. Creo que el joven rico vino a Jesús porque sentía una necesidad. Viene a Jesús y corre. Digo, un joven está corriendo, tiene algunos problemas, está sufriendo. Y se desliza de rodillas y mira hacia arriba y dice jadeando, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Esa fue la necesidad sentida, ¿verdad? Pero el Señor no dijo, oye, firme en la línea punteada, hombre, y estás adentro, oye, cree. Él dijo, guarda todos los mandamientos. Guardar todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos de Dios. ¿Recuerdas que enumeró algunos de ellos en Mateo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor lo estaba llevando al siguiente paso en la evangelización. Tiene que ir más allá de una necesidad sentida. Deben darse cuenta de que están viviendo en pecado y rebelión contra Dios. Y a veces eso es lo más difícil de decirle a alguien. Puedes encontrar una persona que busque un propósito y ellos pueden entusiasmarse con eso. Hombre, significado, propósito, valor, vida, satisfacción y potencial. Y luego dices, pero espera, mira, el problema real contigo es que la razón por la que no conoces esas cosas es porque estás viviendo en rebelión contra el Dios que da esas cosas. Y nunca las conocerás hasta que te enfrentes a esa rebelión. Estás viviendo violando la ley de Dios. Eres un pecador, has quebrantado los mandamientos de Dios.
Y luego puedes nombrar esos mandamientos y debes llevarlos al punto en que lo admitan. Ahora Jesús le dio todos esos mandamientos al joven rico. ¿Y qué dijo? Todas esas cosas las he guardado. ¿Qué me falta? Era imposible llevar a ese hombre a la conversión porque no admitió que era ¿qué? Un pecador. No quiso admitir que no estaba en línea con Dios. Por lo tanto, todo lo que buscaba era un placebo. Todo lo que buscaba era una panacea, un alivio temporal de los síntomas, y no quiso admitir que hubiera un problema más profundo. Y entonces tienes que llevar a la gente al punto en el que realmente afirme el hecho de que es pecador, y eso a veces es difícil hacerlo. Y luego los llevas un paso más allá, creo yo, y es que los llevas al punto en que reconocen que necesitan someter su vida al control de Dios. ¿Recuerdas al joven rico? Entonces Jesús le dijo, quiero que hagas algo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. Y la Biblia dice que se dividió. Él iba a ser el Señor de su vida. Seguro quería la vida eterna, quería paz, quería liberarse de la ansiedad, quería todas esas cosas, pero no estaba dispuesto a hacerlo en los términos que tenía que admitir que era un pecador, porque necesitaba desesperadamente preservar su propio sentido de autoestima. Y en segundo lugar, de ninguna manera iba a someter su vida al señorío de otra persona. Y esas son las condiciones a las que tenemos que llevar a la gente. Por lo tanto, el conocimiento de tu testimonio, conforme está mezclado con las Escrituras, y eso significa que confrontas a las personas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, vas a tener que lidiar con el pecado y el señorío de Jesucristo. Ahora hay otra cosa que debes hacer también en los elementos de testificar de manera eficaz, y es esta. Debes reconocer que dependes del poder del Espíritu de Dios. Dices, bueno, ¿por qué es eso importante? Porque evita que manipules a la gente. A veces es muy fácil hacer que alguien que esté emocionalmente agitado y realmente necesita desesperadamente ser manipulado para que haga algo, debes asegurarte de que no estés haciendo eso. Y entonces dependes del Espíritu de Dios. Mira, nadie se salvó nunca por tu inteligencia, ni la mía, ni la de nadie más. No debes engañar a la gente para que sea cristiana. Eso es un milagro, ¿verdad? Y ese milagro es un milagro sobrenatural. Y entonces dependemos del Espíritu de Dios. Me encanta esa historia de Hechos 16 sobre Lidia. La llamo Lidia, la dama liberada. La Biblia dice que Pablo vino y predicó el Evangelio, y me encanta esto, y el Señor le abrió el corazón. Hombre, ¿no es eso bueno? El Señor abrió su corazón. ¿Sabes que alguien me dijo una vez hace años, te angustias cuando las personas no responden al Evangelio, cuando no vienen a recibir a Jesucristo? Y yo digo, bueno, hay un sentido en el que mi corazón está triste, pero Dios nunca me llamó para salvar a la gente, solo me llamó para predicarles el Evangelio. La salvación es asunto de Él, por lo que no tengo mucha ansiedad por eso. Si he sido fiel en cumplir con claridad la presentación del Evangelio, eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que puedo hacer. No los voy a manipular para que hagan algo que están haciendo emocionalmente que no es genuino, y no voy a asumir que soy yo el que hace que la gente se salve. Estaba sentado en una iglesia y me estaba preparando para predicar en Wisconsin, y el pastor es un hombre querido. Se inclinó hacia mí y me dijo, ¿ves ese hombre en la primera fila? Y yo dije, sí. Él dice, uno de mis convertidos. Dije, ¿en serio? Él dice, sí, mío, no del Señor. Dije, ¿tuyo, no del Señor? Realmente tenía razón, ¿verdad? Este era un hombre al que le animé a involucrarse en Cristo, y el Señor nunca cambió su corazón. A veces eso nos va a pasar, realmente va a pasar. Es bueno reconocer eso, porque entonces sabes que tienes que depender del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? Juan 16, 7 al 11. Es el Espíritu. Jesús dice, cuando envíe el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces, desde el principio, dependes del Espíritu de Dios para que venga a través de tu vida, dependes del Espíritu de Dios para que venga a través de la palabra, dependes del Espíritu de Dios para convencer. Entonces, todo eso es el Espíritu. Y luego dice que nacemos, Juan 3, nacido del Espíritu. El segundo capítulo de 1 Corintios realmente subraya la importancia. Déjame leértelo. 1 Corintios capítulo 2. Y los lleva un pasaje muy conocido. Pero nos dice en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿sabe lo que dice eso? Los hombres en sus propios términos no pueden entender lo que Dios tiene para ellos. Por lo que la persona no salva no puede entender la salvación y todas sus bendiciones y beneficios. No pueden, dice, ojo no vio, ni oído yo. Eso significa que no está disponible objetivamente. Sabes que no está disponible empíricamente, no está ahí afuera donde puedes tomarlo, y luego dice, ni ha subido en corazón, no está disponible subjetivo, racionalmente, por lo que no puede conocerlo fuera de sí mismo. Él no puede saberlo dentro de sí mismo.
¿Cómo lo vas a ver? Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando le estás testificando a alguien, realmente tienes que ver al Espíritu de Dios hacer su obra, y esa es una confianza tan maravillosa, ¿no es así? También es maravilloso ser parte de eso, saber que el Espíritu de Dios nos usará a medida que nos involucremos, y eso nos lleva a nuestra responsabilidad. Estamos hablando de la responsabilidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahora vamos a hablar directamente sobre el método real, cómo lo hacemos. Déjame ver si puedo cristalizar algunas de las cosas que hemos dicho. En primer lugar, me gustaría sugerirte que comiences con tu testimonio personal. ¿Cómo entró Cristo en tu vida? Para que ellos no lo vean como algo muy extraño, como si entraste en clandestino en una catedral y Dios te hizo algo misterioso. Escuchas a la gente dar su testimonio todo el tiempo y decir, bueno, el otro día estaba viajando por la autopista y me salvé. O estaba sentado en mi sala de estar y el Señor me condenó. Estaba junto a mi cama, estaba hablando con un amigo, estaba en un restaurante o estaba en un servicio religioso. Es diverso, ¿no? Probablemente todos ustedes en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Entonces la gente no está buscando algo muy místico. Comparte tu testimonio. Me creo en una familia cristiana. Digo, tenemos predicadores en nuestra familia. Soy el predicador de quinta generación. Si eres niño en nuestra familia y no eres un predicador, tienes algo raro. Digo, esperan eso. Entonces, yo me crié en la iglesia, pero sabes que puedes ser creado en la iglesia y no conocer al Señor. Digo, puedes tenerlo todo a tu alrededor y nunca lo haces personal. Y yo era un niño pequeño y mi papá estaba en una reunión de evangelismo y yo estaba allí, toda nuestra familia estaba allí. Estábamos en este pequeño pueblo de Indiana. ¿De dónde eres, Bárbara? Estábamos en Indiana y mi padre predicaba todas las noches en esta iglesia, le estábamos pasando muy bien. Y uno de los hombres de la iglesia tenía algunos hijos y el niño dijo, vamos a hacer algo hoy. Y yo era solo un pequeño de unos 8 o 9 años. Y salimos y destrozamos la escuela y volteó cajas de arena, escritorios y contenedores de tinta. Y digo, yo estuve con ellos. Y tú sabes, quieres ser uno de los muchachos, ¿verdad? Cuando tienes 9 años y eso es lo que quieres hacer. Y luego regresé y nos estábamos quedando con el pastor. Así que nos quedamos en la casa del pastor y este hombre vino a la puerta y tocó la puerta y dijo, unos niños destrozaron la escuela y nosotros solo estábamos revisando aquí el vecindario, pequeño pueblo, ¿verdad? Y nos preguntamos si su hijo podría haber estado involucrado. Le dijeron a mi papá, oh no, mi pequeño Johnny dio un discurso sobre, tú conoces al niño maravilloso y yo estoy allá atrás y siento que mis orejas se estaban poniendo cada vez más rojas. Y nunca le hablé a mi papá de eso hasta que tuve 18 años. Digo, no podía armarme de valor para decírselo. Quería esperar mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que llegara a ser más grande que él. Pero esa noche fue a la reunión y me senté en la parte de atrás de la reunión y estaba tan abrumado por la culpa de lo que había hecho que cuando eso terminó y él se estaba yendo de la iglesia, le dije, oye, papá, ¿puedo hablar contigo? Él dijo, claro, Johnny. Y entonces cerraron la puerta. Nunca lo olvidaré. Nos sentamos en los escalones, allá en la oscuridad afuera de esa iglesia, y dije, creo que necesito a Jesucristo en mi vida. Y fue por el sentimiento de pecado. Y así, en los escalones oramos juntos. Y creo que yo tenía unos 8 o 9 años, y ese realmente fue el comienzo de un conocimiento personal de Jesucristo. Más tarde en mi vida tuve un accidente automovilístico, fui expulsado, me resbalé por la carretera y terminé todo lastimado. Y fue entonces cuando realmente me enfrenté a darle al Señor todo en mi vida en obediencia. Pero creo que es una buena manera de comenzar un testimonio, porque eso pone a Cristo en una situación de la vida real, ¿no es así? Entonces, cuando le testifiques a alguien, comienza con lo que Cristo ha hecho en tu propia vida, y creo que es un buen punto de partida. Incluso podrías traer a esto, si tuvieras la edad suficiente para saber eso, tu anterior insatisfacción y cómo Cristo te ha transformado. Nunca olvidaré un niño de 5 años haciendo una oración una vez en una sala de oración. Él dijo, oh Dios, sálvame de ser un miserable pecador. Digo, ¿qué tan miserable puede ser a los 5? Pero básicamente tienes que empezar por ahí porque eso le da vida con personas reales. Y luego, mientras explicas tu conversión, haz una transición a las Escrituras y deja que las Escrituras hablen. Oye, la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz, viva y eficaz. Entonces debes usar la palabra de Dios. Coloca los versículos en el orden correcto que necesitas para mostrarle a la gente que es pecadora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hazlo con la palabra de Dios, usa la Escritura. Incluso podrás llevarlos a Juan 3 y simplemente repasar el relato de Nicodemo. O tal vez quieras ir a Mateo 19 y hablar sobre el joven rico y por qué no vino a Cristo, por qué no se convirtió en creyente. Usa la Escritura y luego enfatiza la ley de Dios quebrantada, para que las personas se vean a sí mismas como pecadores que necesitan la salvación, habiendo violado a un Dios infinitamente santo.
Sabes, no puedes predicar las buenas nuevas hasta que cuentes las malas nuevas, ¿verdad? No se puede predicar la gracia a menos de que entiendan la ley, y ellos nunca entenderán la misericordia a menos de que entiendan el juicio. Así que tienes que hablar sobre la ley de Dios cuando Romanos comience. Y Romanos es el Evangelio, ¿no es así? El libro de Romanos. Tienes el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y no es más que una acusación contra la raza humana. Y luego cuando estás lo suficientemente acusado como para que diga en Romanos 3, toda boca que cierre o se detenga. Digo, nadie tiene nada que decir. No puede defenderse de su violación de la ley de Dios. En eso viene el Evangelio de Jesucristo. Entonces tienes que hablar de la ley, luego hablas de la gracia de Dios. Ahora afirmas entonces, habiendo hablado de eso, la necesidad de que se arrepientan de su pecado. Jesús vino y su mensaje fue: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Conviértete. El profeta dijo: convertíos, convertíos. Por eso queremos hablar de eso y de la sumisión a la obediencia a Jesucristo. Lo que estás diciendo es: recibo a Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué? Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tienes que creer en las cosas correctas, pero también tienes que confesar su señorío. Ahora, no creo que puedes entender todo eso. Mira, cuando una persona viene a Cristo, no creo que comprende todas las implicaciones de su señorío. No creo que comprende todas las implicaciones de lo que significa apartarse del pecado. Pero creo que hay una voluntad allí, y realmente quiero decirte que creo que eso es hecho por Dios. No creo que una persona normal por sí sola vaya a apartarse de su pecado. Creo que es parte de la obra salvadora, y no creo que una persona aparte de Cristo vaya a afirmar el señorío de Cristo. Creo que eso también es parte de la obra salvadora. Y por eso Jesús dijo: con los hombres es imposible. Pero con Dios, ¿qué? Todo es posible. Mira, los hombres no van a convertirse y los hombres no van a afirmar el señorío de Cristo. Pero Dios puede operar en el corazón para hacer eso. Y eso es necesario. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más y tal vez tengan otra, ¿sí? Audiencia. Después de que se te haya concedido el privilegio de llevar a alguien al Señor, ¿qué responsabilidades tienes en la vida de esa persona? John: hombre, eso es realmente importante, ¿no? Ahora estás hablando de seguimiento. ¿Qué haces después? Todos hemos tenido esa oportunidad tal vez de llevar a alguien a Cristo y desaparecen, no podemos encontrarlos, no sabemos dónde están, y pensamos que eran tan genuinos. Bueno, eso nos recuerda que no siempre podemos distinguir el trigo de la cizaña, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace el seguimiento? Déjame darte algunas cosas básicas y simples, ¿muy bien? Algunos elementos básicos, y creo que se encuentran en un pasaje y será bueno verlos. Es el capítulo 4 de 1 de Corintios. Y simplemente fluye de la relación de Pablo con los corintios. Ahora, él dice en 1 Corintios 4, versículo 15, esto. Él dice: en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio, ¿verdad? Bueno, él dice: los guía a Cristo. Ustedes son mis hijos espirituales. Así que los ha llevado a Cristo. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Él les está escribiendo de regreso como el que los condujo a Cristo. ¿Y qué hace? Observa, en primer lugar, el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahí está lo primero. Creo que necesitas amar a alguien. Creo que debes demostrar una preocupación genuina por esa persona. Y esa es la clave del seguimiento. Necesitan saber que los amas. ¿Y qué significa amar a alguien? ¿Te sientes emocionado por ellos? ¿Se te pone la piel de gallina espiritual? No. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Él dio. Y si amas a tu hermano, 1 Juan 3 dice: si dices que amas a tu hermano y cierras tu corazón, no lo amas en absoluto. Y Jesús dijo en Juan 13 que quería que sus discípulos amaran como Él había amado. Y Él simplemente había amado, lavándoles los pies sucios, supliendo su necesidad, dando servicio. Servicio sacrificado, eso es amor. Y creo que la mejor manera de darle seguimiento a alguien es simplemente demostrar que realmente amas. Que realmente los amas, a dedicar parte de tu tiempo, tus propias prioridades, tus propios asuntos para invertir en su vida. Ahí es donde empieza. Oye, Pablo decía continuamente a las iglesias donde evangelizaba: anhelo verlos, ¿verdad? Anhelo volver y perfeccionar lo que falta en su fe. Y él dice: aunque los amo más y ustedes me amen menos, por eso yo seguiré amándolos. Se entregó a esa gente, se ofreció a ellos. Digo, estaba enfermo, estaba al borde de la muerte. Epafrodito estaba con él en su relación con otra iglesia. Es solo parte de abandonarte a ti mismo, y el amor es la clave del seguimiento. Creo que lo que estoy diciendo es que no les entregues los 8 libros de seguimiento y no les das tu vida y tu corazón. Hay un par de cosas más de las que debemos hablar,
Y también están en este pasaje, versículo 14, amonestaros. Creo que eso también forma parte, ¿no? No se puede crear un niño simplemente afirmando el amor. También tienes que advertirles, ¿no? Sigues haciendo eso y vas a tener un problema. Eso es lo que la Biblia llama amonestación. Esa es una advertencia con miras al juicio. En otras palabras, si sigues por ese camino te meterás en problemas. Entonces, si realmente quieres darle seguimiento a alguien, debes advertirle sobre su camino. La advertencia es un elemento clave. Ahora hay algunos otros elementos en este pasaje de los que debemos hablar. Déjame mostrarte este. Necesitamos ser un ejemplo. Dice en el versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual